Y vamos al libro de Mateo, capítulo 11, versículo 29. Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11, versículo 29. ¿Lo encontró? Dígame, por favor. Amén. Bien, vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así, el libro de Mateo capítulo 11, versículo 29, dice de la siguiente manera: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Reitero una vez más, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Si hay una palabra en la que me gusta meditar, pues justamente en esta palabra, humildad. Es una palabra que me ha gustado siempre contemplarla y sentarme a tratar de investigar un poquito sobre ella. Es una palabra que, si nosotros vamos a los originales, tienen similares, es decir, ¿cómo me explico? Tienen similares contenidos, pero me gusta a mí el contenido que tiene en el latín la palabra humildad. En el latín la palabra humildad es humilitas, y la palabra humilita quiere decir pegado a tierra. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué vamos a hablar? De humildad, ¿no es cierto? De la humildad, de la verdadera humildad. Es decir, nosotros vemos de que el mundo secular tiene una interpretación de lo que es en sí la palabra humildad. Pero si nosotros nos vamos a la Biblia, bíblicamente hablando, pues la palabra humildad también tiene su significado, y tengo la seguridad que es el verdadero, el único, el poderoso, el glorioso, el genuino. Porque si nosotros nos vamos a investigar qué significa la palabra humildad en este mundo secular, pues justamente usted se va a dar cuenta de que el mundo habla, dice, es humilde porque, bueno, es de escaso dinero, no tiene para comer, no tiene buenos calzados, es muy humilde porque no tiene buenos zapatos, es muy humilde. Dice, el otro día fui a visitarlo y solo arroz con huevo comen. Hace rato que no come carne, parece, porque siempre que lo visito está comiendo arroz con huevo. Es muy humilde, ayudémoslo. Así ve el mundo la humildad. Pero no sé si usted en algún momento ha tratado de conversar con alguien que no tiene a Dios en su corazón, hermanos, y por X razón llega usted a escuchar esto. Él dice, yo soy pobre, pero orgulloso. Yo soy pobre, pero orgulloso. Pero el mundo dice de que ese pobre es humilde. Es pobre, pero orgulloso. El mundo ve la humildad de esa manera. Pero bíblicamente hablando, la humildad tiene mucho significado, y es un significado glorioso. Y pienso yo que la iglesia de Cristo tiene que mirar y estar plenamente, hermanos, enfocado, como decíamos ayer en el discipulado, en lo que dice Dios a través de su palabra, y no agarrarse en palabras o interpretaciones que este mundo secular tiene, que de hecho la mayoría de las opiniones y de la interpretación de ciertas cosas son equívocas. Pero la palabra de Dios tiene la respuesta para cada cosa que nosotros deseamos entender. Tiene la respuesta, hermanos,
para todo lo que nosotros necesitamos entender o hacer en la vida. Entonces, el humilitas, es decir, la palabra humildad en el latín significa pegado a tierra. Es decir, pegado a lo que yo como iglesia tengo que ser. Cuando hablamos de iglesia, ojo, reitero una vez más, no estamos hablando de estas cuatro paredes. Estamos hablando pues justamente de nosotros, los que componemos la iglesia de Cristo, y somos ustedes y yo. Entonces, la palabra humildad, el humilitas, la traducción de esta palabra latina, hermanos, es pegado a tierra. Notemos de que la interpretación de la palabra humildad, bíblicamente hablando, tiene su significado y no tiene nada que ver con la palabra humildad, la interpretación que le dan a la humildad en este mundo secular. Entonces vemos de que el humilitas, es decir, el pegado a tierra, para mí, hermanos, tiene que ver con que yo tengo que estar pegado a lo que yo tengo que ser, pegado a lo que Dios dice que yo tengo que ser, pegado a lo que Dios dice que yo tengo que hacer. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de estar pegado en un profundo reconocimiento de quién soy yo en Cristo Jesús. Estamos hablando entonces de estar pegado en un profundo reconocimiento. Es decir, tengo que estar constantemente reconociendo. ¿Pero reconocer qué? Hacia dónde Dios me quiere llevar. Amén. Entonces, humildad, ¿qué vendría a ser? Sencillamente estar pegado en un profundo reconocimiento, hermanos, de lo que Dios dice que yo tengo que hacer, de lo que Dios dice que yo tengo que hacer. En pocas palabras, tengo que estar en un constante reconocimiento. Es decir, tengo que estar reconociendo hacia dónde yo tengo que ir. En el libro de 2 de Timoteo 3:16, versículo 17, la palabra de Dios dice de que ella ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para capacitar, es decir, para instruir al hombre de Dios. Y el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios, es decir, también la mujer, esté enteramente preparada para toda buena obra. Entonces, humildad, ¿cuál es el significado entonces que le tendríamos que dar a la humildad? Es justamente pegado a lo que Dios dice que yo tengo que ser, pegado a lo que Dios dice que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que tengo que hacer como iglesia, como pueblo? Pues justamente es estar preparado para toda buena obra. Como padre entiendo esto. Es decir, tengo que estar preparado. Como hermano en Cristo tengo que estar preparado. Ustedes como padres, como hijos de Dios, tienen que estar preparados. ¿Por qué? ¿Por qué? Me explico. Es decir, un ejemplo. Nuestros hijos viven en casa, ¿no es cierto? Viven bajo nuestro techo, comen bajo nuestro techo, pero a muchos el sistema los está educando. Es decir, no ha habido un apego a la realidad. La palabra humildad tiene su propia realidad y tiene que ver, reitero una vez más, con lo que yo tengo que ser, con lo que yo tengo que hacer. No cabe la menor duda de que Dios, Jesús, cuando vino a la tierra, marcó un legado, dejó un legado. Y la iglesia de Cristo tiene que caminar bajo ese legado. ¿Cuántos me están entendiendo? Es decir, la responsabilidad de la iglesia es grande. Es decir, la responsabilidad de nosotros como iglesia de Cristo es grande. Por eso es que es necesario ser humilde. El Señor Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Me encanta este versículo porque me desafía cada vez. No sé si a usted lo desafía a ser mejor cada vez. Tengo la seguridad que todos ustedes, al igual que yo, en alguna área estamos cojeando.
Pero es de humildes, hermanos, el estar pegado a la palabra humildad, porque me llevará a entrar en un profundo reconocimiento, porque ella es y tiene la capacidad de poder al hombre redarguir y ponerlo en el lugar indicado, hermanos, con la sabiduría indicada para tiempos difíciles. Pues justamente que estamos pasando, la tierra se ha convertido, como le decíamos, el tiempo pasado, pues en una zona peligrosa, y Dios necesita, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra, reconocer ello es humildad. Amén. Alguien que diga amén. Es humildad. El Señor dijo, el Señor dijo en el versículo, el Señor dijo, ¿por qué descendió? En San Juan capítulo 6, versículo 29, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Están notando algo ustedes ahí? Una gran humildad de parte de nuestro Creador. En primera de Pedro, hermanos, 2:20, si no me equivoco, el Señor dijo, para esto fuisteis llamados, porque Cristo padeció por vosotros, dejando ejemplo para que todos ustedes sigan sus pisadas. Ahora, el Dios Todopoderoso, dijo él, yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahora, ese mismo Dios está desafiando al pueblo, dice, de que nosotros tenemos que llegar a la estatura de ese varón perfecto, a la estatura de esa mujer perfecta. Cuando habla Dios al hombre, está hablando también a la mujer. Entonces, el desafío de parte de Dios es, al venir a dejar un legado, es de que la iglesia llegue a esa estatura. Alguien que me diga amén. Es grande el desafío. Algunos dicen, pero yo lo veo como un poco imposible. Para mí es muy pesado. No, claro, para nosotros, si nosotros queremos avanzar y proyectarnos en nuestras fuerzas, de seguro que no vamos a poder lograr nada, porque todo es por la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El mismo, por eso que el Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién es el que santifica? ¿Quién es el que puede llevar al hombre a esa estatura del varón perfecto? ¿Quién es? Es Cristo, y por eso estamos en este lugar, porque justamente es Él el que nos puede llevar a ser una nueva y mejor persona en esta vida. Alguien que me diga amén. Él dijo, a mí nadie me quita la vida, sino que yo la entrego por amor de muchos. Eso es humildad, reconocer. Es decir, él estaba pegado a la causa. Él estaba pegado a lo que Dios ya le había delegado para hacer. El hombre de Dios, desde antes de la fundación del mundo, dice la palabra que de antemano Dios preparó las obras a través de las cuales el Hijo, la creación de Dios, tiene que caminar. Es decir, crea Dios al hombre, pero también dice que de antemano Él preparó las buenas obras para que camine el pueblo de Dios por ahí. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? Porque noten ustedes de que ni siquiera nosotros vamos hermanos, ni siquiera nosotros vamos a intentar decir, Señor, Padre, ¿qué hago para poder hacer esto? No, Él ya preparó de antemano, hermanos, aquellas obras las cuales nosotros tenemos que hacer mientras tengamos vida en la tierra. Diga gracias, Señor. Diga, Él es bueno. Aleluya. Entonces podemos ver, hermanos, de que la palabra humildad tiene un profundo reconocimiento. Bíblicamente hablando, hermanos, es una palabra con mucho peso, es una palabra de mucha bendición, y es una palabra que se tiene que mirar con mucha seriedad y responsabilidad. El mundo, la palabra humildad, es decir, en el mundo la palabra humildad tiene otro significado, y ya se lo mostré anteriormente, pues justamente es, no, es de condición económica muy baja, son demasiado humildes. Mira la casa en la que están viviendo, ya se va a caer, son tan humildes. ¿Por qué no hacemos una cuotita y les ayudamos? Son tan humildes, mira, no tienen ni dónde echarse. Así ve el mundo la humildad. Pero el Señor, la Biblia dice, miren ustedes, de que al humilde lo enaltece, pero al orgulloso lo va a mirar de lejos. Es decir, lo mira de lejos. El pobre en este mundo natural dice, yo soy pobre pero orgulloso. Noten ustedes, es decir, es humilde, pero Dios no está cerca de él.
Entonces la humildad en este mundo secular tiene un significado, y bíblicamente hablando, pues justamente es el verdadero significado. Amén. Y es el que tenemos que tomar nosotros, porque humildad es reconocer hacia dónde Dios a mí me quiere llevar. Hay un propósito grande para todos nosotros. No estamos, hermanos, de casualidad en este lugar. No estamos en la tierra porque hay mucho espacio en la tierra. No, estamos porque hay un propósito de parte de Dios. Y ustedes lo conocen desde que nuestros primeros padres pecaron. Pues si es justamente dar de gracia lo que nosotros hemos recibido de gracia. La necesidad de Dios en los corazones, en nuestras casas, en nuestras generaciones es grande, hermanos. Y es de humildes el reconocer de que es así. Y es de humildes el reconocer de que yo tengo que ponerme en la brecha y hacer vallado por... ¿Qué más? ¿Por qué? Por los nuestros, por esta tierra. Si hay algo que reconozco, hermanos, que cuando nosotros estamos alabando a Dios, estamos adorando a Dios, cuando estamos escuchando su palabra, les aseguro que esta tierra se está beneficiando de ello. Porque ¿acaso ustedes no han escuchado, no han visto la Biblia que dice que Dios hace llover su lluvia sobre buenos y malos? Es decir, Dios derrama su bendición sobre su pueblo, pero también los malos se benefician. Es decir, por eso es que le digo a ustedes, si nosotros vemos las cosas de Dios con mucha humildad, les aseguro que gente dice, ay, pero yo nunca pensé verlo a este aquí, dice, al lado de Dios. Increíble, yo nunca pensé verte a vos alabando, adorando, cristiano, sirviendo a Dios, levantando manos. Nunca pensé, es increíble. Porque claro, Dios te bendice y el otro también es bendecido. Estás en tu casa, tu vecino también es bendecido. Vas al trabajo, estás bendecido y también ese otro recibe bendición porque tú eres una persona bendecida. Porque todos los que tenemos a Cristo en nuestros corazones somos personas que estamos pero completamente bendecidas. Lo tenemos a Él, lo tenemos todo, y donde sea que vamos también impartimos esa bendición. Es así. Por eso es que Dios hace llover su lluvia sobre buenos y malos. Claro, te bendice a vos, te bendice, lo bendice a usted. Y donde sea que vas, pues la gente dice, hay algo que tiene esta persona, hay algo que tiene esta mujer. Y entonces se percatan y dicen, ay, siento una paz tan linda aquí. Ay, oiga, su casa es tan linda, es tan tranquila. Oh, siento algo diferente. Y empiezan ahí. La presencia de Dios bendiciéndoles a ellos también. Ni siquiera usted dijo una palabra, ni siquiera usted se mosqueó. Es decir, hermanos, una palabra de bendición, pero la misma presencia de Dios en usted bendice a otra persona. Es humilde, es el reconocer de que necesitamos a Cristo en nuestros corazones, porque es necesario también que otros sean bendecidos. Amén. No solamente nosotros. Aleluya. Él dice, al humilde Dios lo enaltece, pero al orgulloso lo mira de lejos. La humildad es contrario al orgullo. Satanás es orgulloso, y todos los que están bajo esa cobertura padecen de esa misma iniquidad. Es decir, usted ve a alguien y dice, yo soy pobre pero orgulloso. Es decir, en el mundo diría, es humilde pero tiene su orgullito. Muy bien. El enemigo, esa es la personalidad del enemigo de las almas de Cristo, de Satanás. Esa es la personalidad. Y cuando una persona habla de esa manera, actúa de esa manera, pues justamente no hay la humildad de Dios ahí. Entonces, ¿dónde está la humildad de Dios? Pues justamente está en su palabra, está en la verdad de Dios, la Biblia, la palabra de Dios. Y hay que mirar su significado y tratar de meterlo al corazón y tratar de hacer de esa palabra humildad un estilo de vida. Todos los días, ahí vamos, todos los días. Tenés que ser humilde, tenés que reconocer en otras palabras. Necesitas buscar a Dios desde que amanece hasta que anochece. Cuando subes al bus es necesario de que hables con Dios, es necesario de que medites en la palabra, es necesario. El de humilde es el reconocer. Entonces, cada día estarse ministrando los corazones. Tienes que ser humilde, hablarle a la persona que llevamos dentro de nosotros, dentro de esta funda. Es necesario hablarle a esa alma que tiene que ser humilde. Cuando no se es humilde,
brinca el orgullo, y el orgullo es algo, es como el cáncer, te va carcomiendo a la persona, la va consumiendo, y cuando acuerda esa persona está en una cárcel. Es decir, cuando acuerda a la persona, hermanos, está llena de enfermedades, está en crisis, está en bancarrota. Cuando llega el orgullo al corazón de esa persona, hermanos, la gente quiere gritar, quiere salir y decir que ya no aguanto más. Y justamente es así, porque cuando el orgullo invade el corazón de una persona por falta de humildad, porque el orgullo brinca en el corazón de una persona cuando la persona no es humilde. El orgullo no entra solamente por entrar a una persona. Es decir, cuando no hay un corazón humilde, es decir, un corazón que reconozca que necesita a Dios, automáticamente esa persona es una persona orgullosa, altiva, soberbia, arrogante, y Dios lo mira de lejos. No tenemos que permitir esta enfermedad en nuestros corazones. No la podemos permitir en nuestras casas. El orgullo es contrario a la humildad. Satanás es orgulloso, y todos los que están bajo esa cobertura padecen de esa misma iniquidad. De hecho, humildad es tener un concepto real de lo que Dios es para mi vida. ¿Me escuchó? Humildad también es tener un concepto real de lo que Dios es para mi vida. ¿Quién es Dios para su vida? ¿Quién es Dios para mi vida? Quiero decirte algo. Dios no solamente quiere ser tu Salvador, Dios quiere ser nuestro Señor también. No es lo mismo tener a Dios como Salvador que tenerle a Él como Señor. Hay mucha gente que le tiene solamente como Salvador y lo ha dejado sentado esperando ahí. Hay muchos que tienen a Dios como Salvador, pero no como Señor. Si yo trato de traducir así sencillamente la palabra Señor, ¿sabe qué vendría a ser? El jefe. El jefe. Diga, el jefe. Parece gracioso, ¿no? Parece gracioso decir, el Señor, el jefe, claro. ¿Y esto qué vendría a ser? El jefe es el que manda. El jefe es el dueño de todo. En pocas palabras, el jefe es el que tiene la visión, es el que tiene el poder, es el que tiene todo lo que se necesita para empezar. Él tiene el croquis, el plano de cómo tienes que hacer las cosas. Él tiene todo detalladamente, porque Él es Señor. Nadie puede decirle, ¿sabes qué? Así vas a hacer. No. Si hablamos secularmente, los que tienen jefe se van a dar cuenta que no vamos al jefe a decirle, jefe, las cosas se deberían de hacer así. Dice, ¿qué pasó? ¿Acaso yo no soy el jefe aquí? Tranquilo, espera, yo te voy a decir lo que tienes que hacer. Pues justamente Él es el jefe. Él es el jefe. Y lo que nosotros tenemos que tener, hermanos, tenemos que tener reverencia ante Él y decir, Señor, tú eres el jefe. Yo no solamente te quiero tener como Señor, porque humildad es tener un concepto real de lo que Dios es para mi vida. Esto quiere decir, tú eres el jefe, muy bien. ¿Qué cosas tengo que hacer, Señor? Dime, ¿qué cosas tengo que hacer? Muy bien. Y no solamente te voy a decir la que tienes que hacer, sino cómo lo tienes que hacer. Porque Él es el jefe. Y es de humilde de nosotros reconocerle a Él como tal. Humildad es tener un concepto real de lo que yo soy en Cristo Jesús. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? A ver. ¿Quién es usted en Cristo Jesús? Es un rey usted, es un sacerdote. Yo voy a tratar de recordarme cuando hemos hablado de los reyes a los cuales se refiere la palabra de Dios. Ojo acá que sabemos que la iglesia de Dios no fue llamada en primera instancia a la comodidad, ¿no es cierto? Pero ¿por qué te dice Dios que eres un rey entonces? Si nosotros miramos, hermanos, los tiempos pasados y hacemos una cuenta regresiva y entramos a la antigüedad y nosotros vemos los reyes de la antigüedad,
Los reyes de la antigüedad no eran como los reyes de ahora, que están solamente para leer un testamento, para leer, hermanos, un papelito así. Es más, ni siquiera de memoria lo dicen, lo tienen que leer. El Señor no está hablando de esos desmemoriados reyes que hay ahora en la tierra. Él está hablando de los reyes que han sido hechos en Cristo Jesús. Es decir, los reyes de antes peleaban por su pueblo, por su nación. Ellos no se quedaban en casa, hermanos. Ellos no se quedaban en el palacio a leer revistas. No, ellos iban delante del batallón. Iban delante, hermanos, del pueblo. O sea, es decir, la batalla arreciaba contra ellos y después contra los soldados. Es decir, cuando es de humilde el reconocer quién soy yo en Cristo Jesús, el Señor dice: yo soy un rey y un sacerdote para la gloria del Dios Padre. Es decir, pero si no interpreto para la gloria de Dios, ¿cómo voy a entender lo que significa ser un rey? Diga amén. Pues justamente un rey, hermanos, del cual está hablando Dios, Él se está basando a los reyes antiguos, que ellos se ponían en la brecha por su iglesia, se ponían en la brecha por los hermanos, se ponían en la brecha por sus hijos, se ponían en la brecha, peleaban, hermanos, la buena batalla de la fe. Eran personas entregadas porque era necesario ser así. Es decir, ellos tenían que ir adelante. Ellos no esperaban que el hermano, a ver, el hermano Alberto, el hermano Juan Pablo, el hermano Gabriel puede orar por mi casa, puede venir a hacer guerra espiritual a mi casa. Ellos eran guerreros, eran reyes, pero hermanos, ellos iban delante, eran hombres de Dios, entregados y apasionados, dispuestos a morir por su pueblo, dispuestos a morir por esas generaciones que Dios le había mandado a levantar. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Si nosotros miramos lo que es en sí un yugo, usted se va a dar cuenta que el yugo, los que saben de ganadería y todas esas cosas, saben que es un yugo, ¿no es cierto? El yugo es algo que se le pone acá a ciertos animales, específicamente al buey, ojo, porque es un animal fuerte, es un animal vigoroso, es un animal, hermanos, poderoso físicamente hablando. Es decir, pues a la hora del agricultor querer arar la tierra, hermanos, él busca dos bueyes, los mejores, los más grandotes, los más fuertes, y entonces pues les establece un yugo, los une y les pone un yugo. Es decir, el Señor Jesús dijo: llevad mi yugo sobre vosotros. Si hablamos naturalmente, vemos de que el yugo, a la hora de querer emprender una labor, pues justamente es lo que une a dos bueyes para que puedan llegar a desarrollar una labor, una tarea. El yugo de Dios del cual estamos hablando, del cual habla Jesús en este momento, es el yugo de la palabra de Dios. Nosotros nos parecemos a los bueyes. Somos fuertes, somos vigorosos, ¿sí o no? ¿O no es usted vigoroso, no es fuerte? Nos parecemos en eso a los bueyes, pero note usted, al igual que ellos, nosotros necesitamos el yugo de Dios. Y es humilde el reconocer de que necesitamos el yugo de Dios, la palabra de Dios sobre nosotros para que nos guíe. Necesitamos el yugo de Dios sobre nosotros. Hermanos, si usted le pone un yugo a dos bueyes, hermanos, si no les pone un yugo, dice: bueno, Ara, ándate por aquí. No, el animal se va a ir para allá, se va a ir para acá. No va a tener una dirección. Pero cuando le establecen un yugo, entonces pueden dirigir a esos animales. Es decir, la iglesia de Cristo no podría dirigirse hacia un buen destino si no tiene el yugo de Dios, si no tiene la palabra de Dios. En la antigüedad, cuando iban a establecer una autoridad en un pueblo, en una nación, en una ciudad, en la antigüedad, hermanos, en Israel, el yugo, traían el yugo, aquí está, sobre ella vas a dirigir este pueblo. La persona que era establecida como gobernador en un pueblo, en una ciudad, en Israel, él no podía decir: bueno, yo voy a guiar la ciudad, voy a guiar el pueblo en mis propios conocimientos. No lo podía hacer.
Él necesitaba el yugo de Dios. Para guiar la casa, para guiar la iglesia, para guiar a tus amigos, para guiar, hermanos, lo que Dios te dé para que guíes, se necesita el yugo de Dios. El yugo de Dios que de alguna manera te va a hacer caminar recto, íntegro, derecho, que te va a hacer caminar santo, que te va a hacer caminar apartado del mal. Si no está el yugo, no vas a poder caminar en línea. La iglesia no puede caminar en línea si el yugo de Dios no está aquí guiando. Aprendan de mí, dijo el Señor, que soy manso. Mansedumbre ya le hemos explicado en tiempo pasado. Usted es docilidad, significa ser dócil, es decir, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso, es decir, dócil. Él es la palabra. Por eso dijo, aprendan de mí que soy manso, es decir, soy dócil. ¿Por qué? Porque Él era la palabra. Y el verbo se hizo carne. ¿Acaso no es la palabra? Y el verbo se hizo carne. El verbo significa la palabra se hizo carne. La palabra se encarnó y habitó en medio de los hombres, dice la palabra. Él se hizo hombre y habitó en medio de nosotros. Por eso es que Él dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Era dócil. No costaba, a Dios no le costaba decir, Jesús, por acá, Jesús, espérame allá, voy a descender ahorita. Espérame ahí. Y él iba a buscar a Dios. Dios descendía. Dios tenía una relación con él. Llegó a decir, yo y el Padre somos uno, dijo él. Aleluya. Aprendan de mí que soy manso y humilde, dijo él, y hallarán descanso para vuestras almas. Por eso es que no hay paz, no hay descanso en algunas almas. No hay sosiego. No tienen paz. Andan inventándose un viaje para allá, un viaje para acá. Andan inventando una cosa para acá, otra cosa para allá, para poder entretenerse y poder tener un sosiego diario en sus vidas. Porque la palabra de Dios no está ahí. Es decir, algunos tienen conocimiento, pero están lejos de aplicar esa verdad. Y es por eso que no hallan descanso en sus almas. Pero hermanos, tenemos la palabra de Dios aquí. Humildad es tener un concepto real de lo que soy sin Cristo en mi vida. El apóstol Pedro dijo en una oportunidad, Señor, ¿a dónde iremos? Ya vamos a finalizar. Dijo en una oportunidad, ¿a dónde iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Humildad es tener un concepto real de lo que yo soy sin Cristo. Eso es humildad. Eso es humildad. Aquella persona que se pregunta, ¿quién soy yo en Cristo Jesús? ¿Simplemente soy un salvo? ¿O ya me estoy moviendo como rey y sacerdote? Para finalizar, en el libro de San Juan, capítulo 6, versículo 29, dice, porque he descendido del cielo para hacer mi voluntad. Mejor dicho, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Para finalizar, la humildad se aprende mediante la obediencia a la palabra de Dios. Y es por eso que ambas, es decir, obediencia y humildad, van juntas de la mano y tiene que formar parte de los hijos de Dios. ¿Me escuchó? La humildad, reitero una vez más. Usted dice, ¿cómo yo puedo ser humilde? ¿Cómo yo puedo ser una persona humilde? No hay otra, se lo repito. La humildad se aprende mediante la obediencia a la palabra de Dios. Y es por eso que ambas, obediencia y humildad, van juntas de la mano y forman parte de los hijos de Dios. Amén. ¿Está formando parte la humildad en ti? ¿Forma parte en tu corazón? La humildad significa simplemente reconocer quién soy en Cristo Jesús. Amén. El Señor dice, tú eres un rey y eres un sacerdote. Iglesia, ¿estás viviendo como rey, pero de los antiguos? ¿Estás siendo el sacerdote o la sacerdote en tu casa? ¿Estás siendo? Tenemos que serlo, aunque nuestros hijos no quieran. Yo le he dicho a mis hijos, ustedes viven bajo mi techo.
comen bajo mi techo y también tienen que ser enseñados bajo mi techo. El problema ahora es de que los hijos comen bajo el techo que tenemos, viven bajo el techo que tenemos, pero el sistema se los educa. No, nosotros tenemos que educarlos. Aunque ellos no quieran, nos tienen que escuchar. Aunque no vengan con usted a la iglesia, pero en su casa les tienen que escuchar. Amén. Hay que enseñarles también a ellos a que sean humildes. Y como en nosotros está lo que ellos también necesitan, pues pienso de que también es uno de los grandes pretextos que se necesita para que puedan conocer de Dios. Es de humildes el reconocer. Dios te bendiga, iglesia. Dale un fuerte aplauso a Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar. Padre maravilloso de las luces, en el nombre de mi Señor Jesucristo, estoy tan agradecido con usted por este maravilloso momento, bendito Dios, que usted nos ha hecho pasar. Señor, no permita que malinterpretemos nunca la humildad, bendito Dios. Que podamos buscar y seguir buscando y seguir escudriñando, bendito Dios. La humildad es tan necesaria, bendito Dios, la humildad en nuestros corazones. Es tan necesaria, bendito Dios, en nosotros. Porque usted, cuando el hombre, la mujer reconoce, usted enaltece esa vida, bendice esa vida. Pero al orgulloso usted lo mira de lejos. Señor Padre, no queremos que usted nos mire de lejos. Nosotros queremos que su hermosa presencia esté con nosotros. Nosotros queremos, bendito Dios, que su presencia sane nuestros corazones del orgullo. Si ha habido orgullo, si ha habido altivez, si ha habido arrogancia, si ha habido resentimiento, Señor Padre, queremos que su maravillosa presencia restaure nuestros corazones. Adorado Dios, adorado Padre Celestial, y en el nombre de Jesús, Padre Santo, necesitamos de usted, Señor Padre. Que este maravilloso pueblo que usted ha traído el día de hoy a este lugar, bendito Dios, pueda, bendito Padre Santo, ser humilde, bendito Dios. Que este maravilloso pueblo pueda reconocer de que ha sido constituido rey y sacerdote para la gloria del Dios Padre. Que podamos interpretar como iglesia lo que significa ser rey de la antigüedad, bendito Dios. Que podamos investigar lo que significa ser sacerdote, bendito Padre, adorado Dios. Padre Santo de las luces, en el nombre de mi Señor Jesucristo, estoy muy agradecido con usted. Gracias, Señor, por este maravilloso pueblo. Señor, trate con cada corazón. Precioso Padre, trate con cada corazón de mis hermanos y hermanas que están en este lugar. Señor, trate con cada corazón, Espíritu Santo de Dios. Que haya humildad en sus corazones, Señor, que estén pegados a lo que tienen que ser y hacer en esta vida. Que haya un profundo reconocimiento, Señor Padre, de lo que se tiene que ser y hacer en esta vida, bendito Dios. Padre Santo, que como iglesia podamos estar pegados a la realidad, adorado Dios, pegados a la realidad de lo que es en sí humildad, bendito Padre. Pido por cada hermano, por cada hermana que está en este lugar, bendito Dios, para que su hermosa presencia toque sus corazones y haya una transformación gloriosa, poderosa en ellos, bendito Dios. Que vayan de aumento, así como la luz de la aurora, bendito Dios, hasta que el día sea perfecto. Señor Padre, que la iglesia vaya creciendo en madurez espiritual, en carácter, bendito Dios, que vayan de aumento y aumento, bendito Padre, como la luz de la aurora. Señor Dios, adorado Rey, en el nombre de Jesús. Padre Santo, gracias, porque si estamos en sus manos, Señor Padre, cada día seremos mejores. Cada día, Señor Padre, seremos mejores. Cada día agradaremos más a tu corazón, bendito Dios, porque tú mismo te encargarás de operar en nuestras vidas. Lo que estamos haciendo en este momento, bendito Dios, es darte derecho legal para que tú operes, para que tú interfieras en nuestras vidas. Adorado Dios,
Adorado Padre Celestial de las luces. Gracias Dios, gracias Dios, gracias Dios. Alguien puede decir gracias a Dios. Gracias Señor, gracias Dios, gracias, gracias, gracias. Porque tú nos ayudarás, nos ayudarás, nos ayudarás, nos ayudarás, nos ayudarás a ser humildes. Aprenderemos de usted, bendito Dios. Aprenderemos que eres manso y humilde. Señor Padre, queremos descanso para nuestras almas. Queremos refrigerio para nuestras almas. Adorado Rey, en el nombre de Jesús. Padre Santo de las luces, te amamos, te bendecimos y te damos este fuerte aplauso. Fuerte el aplauso para el Mesías, el que vino y el que vendrá a llevar a su iglesia, a la esposa. Adorado Dios, te bendecimos Dios, te bendecimos Dios. Reverenciamos tu hermosura, tu santidad. Y gracias Señor. Gracias Señor por tratar con cada uno de nosotros. Gracias, gracias. No me quiero ir de este lugar sin hacer esta oración. Todos los que no han recibido a Cristo y aquellos que quieren reconciliarse con Él, yo pienso que es la mayor y más grande oportunidad que tenemos el día de hoy. No la desperdicies. Atrévete y haz esta oración después de mí. Padre Celestial, te pido perdón. Perdóname, Señor. Soy un pecador. Reconozco que necesito de ti. Necesito tu perdón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Yo ya no quiero ser igual. Yo quiero tener una amistad contigo. Quiero tener una relación contigo. Por eso necesito que me perdones y que entres a mi corazón y que seas no solamente mi Salvador, sino que también mi Señor. Quiero que entres a mi corazón y gobierna mi vida a partir de ahora en adelante. Escribe mi nombre, amado Jesús, en el libro de la vida. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Mesías.